Vamos a ir a Efesios, busquemos Efesios. Efesios capítulo 2, vamos a buscar el versículo 10. 10, nueva traducción viviente vamos a usar. Una traducción viviente, Efesios 2:10. Dice la palabra del Señor, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y me parece espectacular este pasaje y lo traía a colación pensando en, bueno, ¿qué compartimos hoy que a nivel del comercio, a nivel de, de todo el movimiento de la economía se está pensando en un ser especial que es la mujer, la madre, ¿cierto? La madre. Y pensaba en un término, la valía. Creo que una de las cosas que más nos hace resaltar la vida de la mujer en todos sus roles como hija, como hermana, como esposa, como madre, en todas las esferas es la valía. Pero la valía también pues tiene que ver con nosotros, ¿cierto? Tiene que ver con nosotros. Y pensaba en la valía porque creo que una de las necesidades que tenemos nosotros los seres humanos y cuando uno llega a la vida cristiana se hace consciente de esa necesidad, la necesidad de desarrollar valía, la necesidad de crecer en cada área de la vida que Dios nos ha otorgado, que Dios nos ha dado, la necesidad de buscar una vida que sea una vida de significado, que tenga sentido, que tenga propósito y la necesidad de aprender todos esos fundamentos que nosotros necesitamos y que le dan sentido, primero de valor, de dirección y de propósito a un ser humano. Y en este caso, pues también a las mujeres, porque tanto el hombre como la mujer necesitamos desarrollar valía, ¿sí? Y entender que debemos crecer y que debemos crecer en nuestra autoestima y que crecemos en nuestra autoestima al encontrar esa fuente que le da significado, que le da valor a la vida, ¿sí? Y aquí encontramos en este pasaje lo que Dios nos dice y lo que nosotros realmente somos, y qué es lo que Dios nos está diciendo que somos la obra maestra de Dios. Qué increíble eso, ¿no? Es como ese artista, como ese escultor, en cualquier artista en las diferentes áreas o oficios que desarrollan los artistas, que él pueda decir con todo su orgullo, con toda su admiración, decir, esto que hay aquí es mi obra maestra, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo Dios de nosotros. Dios está diciendo eso de nosotros, que nosotros somos la obra maestra de Dios y que Él nos creó de nuevo en Cristo. Somos obra maestra, es en Cristo, qué increíble, ¿cierto? Y dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En otra versión dice, de antemano, ¿sí? Dios desde que nos diseñó y nos creó, preparó cosas excelentes para la vida de cada uno de nosotros. Y por eso necesitamos crecer en cada una de las áreas, como les decía
Ahora necesitamos buscar que nuestra vida sea una vida que tenga sentido, que tenga significado. Necesitamos aprender todos esos fundamentos que uno encuentra a través de su palabra para que nuestras vidas sean vidas que tengan sentido de valor, sentido de dirección, que tengan propósito. Y esto, aunque lo estoy planteando y presentando de manera general, pues hoy se lo estoy enfocando a todas las mujeres, las solteras, las viudas, las separadas, las casadas, las que están libres, pero unidas en unión libre, ¿cierto? Porque hoy en toda esa dimensión de lo que dice el movimiento de liberación femenina, ¿no? Estamos libres, pero pues están allí conviviendo con su pareja, ¿ok? Entonces, necesitamos aprender de todos estos elementos, pero también necesitamos, como decía ahora también, crecer en esa autoestima. Hay muchas cosas que producto del pecado han dañado nuestra autoestima, entonces necesitamos crecer en nuestra autoestima, poder encontrar esa fuente, como decía ahora, que le da significado, que le da valor a nuestra vida. Y por eso iniciaba esta reflexión con este pasaje, porque para mí la primera frase es significativa. En esta versión, como lo dice así, pues somos la obra maestra de Dios. Y estaba mirando también este mismo pasaje en la traducción en lenguaje actual y dice, nosotros somos creación de Dios, y enfatiza la obra extraordinaria que ha hecho Dios con nosotros. Por eso yo siempre enfatizo también que el ser humano es la creación especial de Dios. Y cuando uno ve a una mujer y cuando uno ve a una madre, ¿cierto? Son supremamente especiales. Y dice, por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios había planeado desde antes. Entonces necesitamos conocer, pero también necesitamos enfocarnos en la misión de Dios para seguir su dirección y para caminar hacia la meta que Él tiene definida para cada uno de nosotros, los seres humanos, que nosotros podamos encontrarnos con Él, que podamos vivir con Él hacia la eternidad. Entonces, cuando usted mira este pasaje, tiene que pensar en el hecho de lo que da significado, de lo que da sentido, de lo que da propósito a la vida de cada uno de nosotros. Y el significado y el propósito son factores que van a propiciar transformación, transformación a nivel interno, en el corazón, en la vida de la persona, pero también transformación en el entorno en donde esa persona está, en las esferas donde esa persona se mueve, en esta cultura, en esta sociedad donde nosotros estamos viviendo. Y reflexionando sobre eso, entonces entendía que hay un camino y hay un camino hacia eso que tenemos que recobrar, que es la valía, hacia eso que tenemos que recobrar, que es el propósito, hacia eso que tenemos que recobrar, que es el significado de la vida. Y varias cosas que uno encuentra en la palabra del Señor. Lo primero que yo encuentro en la Biblia es que para Dios cada uno de nosotros somos valiosos, ¿sí? Para Dios cada uno de nosotros somos valiosos y por eso mirando este pasaje, como lo leíamos en la Nueva Traducción Viviente, pues somos la obra maestra de Dios. Eso enfatiza de una manera bastante fuerte el hecho de esta premisa. Para Dios, cada uno de nosotros somos valiosos. Y a las mujeres hoy
les digo, no solamente a las madres, sino a las solteras, viudas separadas, ¿sí? Y unidas libremente, a todas las mujeres yo les digo, para Dios, ustedes son valiosas, independiente de lo que desde nuestra perspectiva nosotros pensemos que seamos, independiente de la etapa en que estemos, porque algunas mujeres y algunos hombres estamos en la etapa de la niñez, otros estamos en la adolescencia, otros estamos en la juventud, en la adultez, ya en la edad dorada, como dicen. Ahora ya hay varias etapas, ¿cierto? Después de la edad dorada, ¿sí? La edad de oro, por allá dicen, ¿no? La edad más dorada todavía. Entonces, para Dios somos valiosos, independiente de lo que seamos, independiente de la etapa en la que estemos y independiente de lo que nosotros tengamos, ¿sí? Porque uno puede decir, no, es que yo no tengo nada, independiente de eso, para Dios somos valiosos. Y puede decírselo usted allí internamente, para Dios, yo soy valiosa o yo soy valioso, independiente de que yo piense que tengo mucho o que tengo poco, ¿sí? Independiente de lo que yo sea, porque yo puedo decir, ah, yo soy una mala persona, yo soy por naturaleza perverso, yo soy una muy buena persona, ¿sí? Para Dios nosotros somos, perdón, valiosos. Y entender también que la vida se desarrolla en diferentes etapas, que nosotros vamos creciendo, que nosotros vamos madurando, nos vamos desarrollando, pero aunque de pronto no le prestemos mucha atención a la manera como Dios nos ve, como dice en el versículo 10 de Efesios 2, somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó, Él nos formó. Tenemos una vida que hay que desarrollar y entender también que el destino, el propósito y la dirección que Dios a cada uno de nosotros nos da es única. Dios nos tiene determinado un destino, Dios tiene determinado con cada uno de nosotros un propósito y Dios tiene determinado con cada uno de nosotros una dirección muy particular. ¿Sí? Dios a cada uno nos direcciona de una manera muy particular, por eso Él se relaciona de manera personal con cada uno de nosotros. Aunque nos reunimos a celebrar, aunque nos reunimos como pueblo de Dios a darle la gloria a Él, a exaltarlo a Él, a desarrollar compañerismo, a edificarnos, Él trata con cada uno de nosotros. Dígale al que está a su lado, Dios está tratando contigo. Así no lo notes, ¿sí? Así no lo mires. Dios trata con cada uno de nosotros. Y otro detalle en lo que también estaba reflexionando allí es que la vida se desarrolla en múltiples roles y esferas. Y entonces uno necesita desarrollar significado, uno necesita desarrollar esa valía, apropiarse de lo que Dios nos ha dado, porque tenemos un compromiso y es que debemos desarrollar nuestra vida en múltiples roles y en diferentes esferas. Yo cuando veo a una mujer y sobre todo a una madre, madre, esposa, hija, eso es una cosa impresionante, ver las diferentes manos que tienen, ¿cierto? Me gusta mucho una imagen donde ponen a una mujer con un montón de brazos, ¿sí? Con uno está cogiendo el teléfono, con otro está cogiendo la plancha, con otro tiene al bebé de brazos, ¿sí? Y es como para dar una idea de la variedad de
funciones, de roles que desarrolla una mujer. Nosotros los hombres no tenemos toda esa virtud, toda esa capacidad, pero lo cierto es que sí nos desarrollamos en diferentes, en múltiples roles y esferas, dependiendo de cómo nos ha diseñado el Señor. Pero como les decía, ahora hay un camino y el camino para poder disfrutar, para poder crecer, para poder recobrar esa valía requiere de pasión, pero también requiere de entrega, requiere de dedicación y disposición. Y se logra adquirir la visión que Dios tiene de nosotros y como lo dice aquí en este verso 10, somos obra maestra de Dios. Logramos recobrar eso, apropiarnos de eso. Es posible si nosotros conocemos íntimamente a Dios, no solamente de oídas. La Biblia dice que no nos conformemos con ser de oídas, sino por el contrario, también ser hacedores. ¿Qué significa eso? Pues sencillamente, dígale al que está ahí a su lado, significa que usted tiene que desarrollar intimidad con Dios. Y nosotros logramos, y es posible, recobrar esa valía si podemos desarrollar una íntima relación con Dios y si logramos aprender a caminar el día a día. No podemos pensar en el mañana, cómo vamos a almorzar mañana, dónde vamos a almorzar mañana. Uno planifica ciertas cosas, ¿cierto? Pero Dios es el que permite que se desarrollen según sus propósitos y su voluntad las cosas. ¿Es posible? Sí, sí es posible el camino hacia la valía. Pensando en todo esto, la Biblia nos enseña que sí es posible. Primero, si conocemos íntimamente a Dios, desarrollamos esa intimidad, pero también es posible si logramos descubrir nuestra misión personal para conectarla con la misión de Dios. Y eso le da propósito. Si usted va nuevamente allí a Efesios 2, versículo 10, dice, pues somos la obra maestra de Dios y sigue diciendo allí, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos. Ahí dice, ¿a fin de qué? Hagamos, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces hay propósito. Es posible caminar hacia esa valía, esa identidad que debemos tener en Cristo. Es posible si logramos descubrir nuestra misión y si logramos conectar nuestra misión personal con la misión de Dios. Es posible si desarrollamos autenticidad a todo nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que aprender a ser auténtico con Dios, tengo que aprender a ser auténtico conmigo mismo y tengo que aprender a ser auténtico con los demás. No puedo manejar la careta, ¿sí? No puedo manejar la careta, tengo que ser auténtico. Y meditando en este verso que estamos meditando, el deseo de Dios es que nos apropiemos de esa valía, ¿sí? Dios desea que nos apropiemos de esa valía. Y eso implica entender que tenemos una vida que tiene que estar conectada con Dios, que tenemos una vida que tiene que estar conectada con la misión de Dios, como les decía ahora también, una vida que le honre y le glorifique. Y no podemos honrar a Dios y glorificar a Dios si no estamos conectados con Él. Una relación constante, permanente con Dios, pero también con su misión. ¿Sí? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios con nosotros? Mire a su compañera o compañero
que le acompaña hoy y diga, ¿sabes qué quiere Dios contigo? Una vida que le honre, una vida que le glorifique, una vida que no se estanque, sino que crezca, porque Dios nos llama a través de su palabra que crezcamos. Antes bien, dice el apóstol Pedro, antes bien, creced en la gracia, pero también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos crecer en en ese beneficio que hemos recibido, en todas esas virtudes que hemos recibido, en todo eso que Dios nos ha dado por la pura gracia, pero también debemos adquirir conocimiento y el conocimiento se logra en la medida en que yo me relaciono con Dios, con Él, con su palabra. En la medida que yo trato con alguien y es mayor la intimidad, voy conociendo de una manera mucho más clara a la persona, ¿sí? En el matrimonio, por ejemplo, uno dice, no, es que ya llevamos 50 años de casados y no, ya nosotros nos conocemos, ¿sí? Hasta el mugre que hay en el ombligo, ¿cierto? Y va a haber uno y no es así, porque a veces no hay la suficiente intimidad, ¿cierto? Y no solamente la física, sino la emocional y la espiritual. Entonces, necesitamos conectarnos con Dios, necesitamos estar conectados con su misión, necesitamos estarlo honrando, glorificándolo a Él, necesitamos estar creciendo constantemente, necesitamos caminar por fe, necesitamos estar llenos del control del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Y otra cosa que yo también miraba y reflexionaba es que Dios es el que pule, Dios es el que perfecciona nuestra valía. Dios nos pule, Él es el que va puliendo. Los que trabajan con el cobre y necesitan que el cobre se vea limpio, tienen que utilizar un elemento que lo limpie, ¿sí? Y lo pulen. Yo trabajé con el cobre vendiendo pulseras y anillos y los famosos aretes de las mujeres. Y mi compañero me decía, aquí hay un producto, es una crema y usted va a coger y va a untar todos estos elementos, los unta con esa crema. Eso va a expeler un olor particular, pero también va a poner esas prendas, las va a poner de color negro. Sí, no se preocupe, sí, unte bien, sobe bien y después con un cepillito límpielos bien y después con un trapito, un paño, sí, límpielo. Y cuando uno empezaba con el paño a limpiar, eso iba brillando, sí, iba cogiendo un color diferente y un color mucho más vivo. Dios va puliendo la vida de cada uno de nosotros. Él es el que va evidenciando nuestro crecimiento. Él va evidenciando nuestro crecimiento. Uno, como nos pasó hoy, ¿no? Que nos llegó una grata sorpresa. Aquí Gladys nos está acompañando, ¿no? Y entonces uno dice, a Olguita, ¿sí? Olga Mejía está por aquí. Entonces yo digo, no han pasado los años. A ella no le han pasado, a mí sí. Y yo tengo el pelo gris ya. Dios va perfeccionando no nuestra vida externa, porque Pablo dice que este hombre exterior se va desgastando, pero el que debe crecer, el que debe ser pulido, debe ser el hombre interior, ¿sí? Ese hombre interior. Entonces el deseo de Dios es que nos apropiemos de esa valía que Él nos ha dado, que nosotros nos dejemos pulir, perfeccionar por Él. Miraba, miraba otro pasaje en Mateo capítulo 5. Allí en Mateo capítulo 5, en el verso 16, nueva traducción viviente, dice, hablando acerca de la sal y de la luz,
Dice en el versículo 16, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Dios nos está llamando a ser sal, a ser luz, ¿sí? Y en la medida que yo soy obediente a ser sal y luz, para glorificar y honrar a Dios, porque Dios me ha llamado a eso y lo hago de una manera natural, sin la presión, sino que lo hago por glorificar y honrar a Dios. ¿Qué va a suceder? Pues lo que Dios hace a través de nosotros va a brillar y los demás van a ver eso y van a glorificar, van a alabar a Dios. Y otro pasaje que también tenía ahí de referencia en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice en esta nueva traducción viviente, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Tremendo, ¿cierto? Increíble esto. Y ese mismo pasaje de Filipenses 1 en la traducción en lenguaje actual dice, Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. O sea que usted y yo, dígale al que está a su lado, usted y yo estamos en proceso de perfeccionamiento. Dios nos está puliendo, ¿sí? Dios está puliéndole a usted. Algo le está viendo que todavía no, como que no le funciona. Entonces, que no está bien acomodadito y Dios va perfeccionando nuestra vida, ¿sí? Dios pule, Dios perfecciona. Y eso es lo que nos permite que nosotros aprendamos a identificar qué somos o quiénes somos, a entender que para Dios, como decíamos anteriormente allá en Efesios, para Dios somos obra, obra maestra, somos obra maestra. No me vayan a dormir porque si no, no les damos tinto. Somos obra maestra. Para Dios somos obra maestra, ¿cierto? Somos su obra maestra. Y hemos sido creados, hemos sido diseñados de forma única, de forma especial. Qué increíble, ¿cierto? Única, especial. Es la manera como Dios nos ha creado. Por eso dice la Biblia que somos hechos a imagen de Dios. Somos hechos a imagen de Dios. Somos obra maestra perfecta para Él. Somos sus tesoros, sus joyas. Somos tesoros y joyas naturales, pero de gran valor. De pronto una persona que vive fuera del contexto social, político, económico de las civilizaciones desarrolladas, no le da el valor a un diamante, ¿sí? De pronto lo puede encontrar y lo encuentra allí y no le da ese valor porque no le han sembrado lo que vale ese pedazo de piedra, ¿cierto? No le han sembrado el valor de ese pedazo de piedra. Me acordaba así de una manera muy superficial de la historia de un hombre que tenía una parcela y por esa parcela atravesaba un río y el hombre iba y disfrutaba de su río allí, pero la tierra no era como muy productiva, ¿no? Y le encantaba ir allí porque las piedras de ese río reflejaban la luz de muchos colores. Y un día decidió vender, ¿sí? Y la persona que le compró empezó a observar y vio que esas piedras eran raras y fue y hizo mirar las piedras y eran diamantes y habían diamantes de todos los tamaños y el otro estaba sentado sobre una mina de oro, ¿cierto? Hablando así en sentido figurado, estaba sobre una mina de diamantes y no sabía,
no valoró, no conocía el valor de eso que tenía y lo vendió de una manera muy económica. Entonces Dios sí nos valora, Dios nos valora y Él desea moldearnos para que seamos esas perlas, esas joyas, esos tesoros. Y estaba meditando en esto y recordaba algo que encontraba en un material que es el material de la mujer y su significado. Y en el material de la mujer y su significado habla de cómo se forma una perla. Y dice, una perla comienza con un grano de arena. ¿Sabían eso? Una perla es usted puede medir un granito de arena. Ahorita estaban midiendo, Amelia y mi hija, estaban midiendo una cajita a ver si les cabía unas donas allí en esa cajita. Y entonces estaban midiendo 4 centímetros por un lado, por el otro, cuántas podían caber o de qué tamaño se podría hacer la caja, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ¿y qué tamaño tiene un grano de arena? Y una perla que es de gran valor, ¿cierto? Las perlas son de gran valor. Una perla comienza con un grano de arena. Me gustó esto que dice aquí. Una perla es un tesoro natural de gran valor. Se forma de un grano de arena. Cada grano de arena es único. Algunos son ásperos y marrones, otros son cristalinos y brillantes como pequeños diamantes. La arena es moldeada y con el tiempo se convierte en una perla. O sea que requiere tiempo, requiere proceso, ¿cierto? Cuando un grano de arena entra al interior de la ostra, se convierte en un agente irritante para la ostra. ¿A ustedes se le ha metido un sucio al ojo? Bueno, comienza ese proceso, ¿no? Cuando uno empieza a sobarse y empieza a lagrimear, bueno, entra en un proceso de irritación dentro de la ostra, ese grano de arena, lo que la hace secretar un fluido especial que comienza a cubrirlo y a moldearlo. Con el tiempo, después de ser envuelto capa tras capa con este fluido, el grano de arena se convierte en una perla. Miren todo el proceso, ¿no? Y es proceso de tiempo, de años, para poder ser una perla. Las perlas naturales son fáciles de reconocer. Cada perla es individual, formada a lo largo del tiempo y es muy singular, única. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos únicos. Las perlas naturales son fáciles de reconocer, resplandecen desde adentro y son un poco rugosas en el exterior. Y me impactaba esto que nos comparte aquí, entonces, este material de la mujer y su significado. ¿Sí? Es extraordinario lo que nos dice aquí. Y eso me llevaba a pensar en lo que dice Filipenses 1:6. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Dios está perfeccionando nuestras vidas. Dios es el que le da valor a la vida de cada uno de nosotros, independiente de las circunstancias, independiente de las situaciones por las que nosotros vivamos, pasemos, de las situaciones difíciles. Ahora me pedía alguien oración por un hogar, una familia, y vamos a orar por eso. Independiente de las situaciones que nosotros estemos pasando, viviendo, para Dios somos valiosos. Y especialmente en estos días que se conmemora, celebra el Día de la Madre, para Dios, cada mujer, así como cada hombre, cada mujer es valiosa y debemos aprender a apropiarnos de esa valía que Dios nos da. Les invito a que nos pongamos de pie.
y a que terminemos en oración. Padre, gracias por ese tiempo, maravilloso Dios. Gracias por darnos la oportunidad de congregarnos, de reunirnos alrededor de tu nombre, misericordioso y bondadoso Rey.